El corazón del veterano se congeló al descubrir al imponente caballo blanco, sangrando y brutalmente encadenado a un árbol, con una nota que desafiaba a cualquiera a domarlo. Sin saberlo, aquel rescate impulsivo desataría la furia de un poderoso terrateniente dispuesto a todo por recuperar su valiosa propiedad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. El amanecer apenas teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Miguel Barrera emprendió su caminata matutina. A sus 57 años, el ex sargento del ejército mantenía la disciplina que había forjado durante sus 20 años de servicio. 3 kilómetros diarios, sin importar el clima, era el ritual que le ayudaba a mantener a raya los fantasmas de su pasado y el dolor persistente de su rodilla lesionada en combate. La cabaña de Miguel estaba ubicada en las afueras del pueblo, cerca del río Encantado, un lugar donde había encontrado paz después de años de tumulto. La pensión militar no era mucho, pero le bastaba para vivir humildemente en aquel rincón alejado del bullicio y las memorias que prefería dejar atrás. Esta mañana, algo se sentía diferente. Quizás era el aire, más fresco de lo habitual, o el silencio inusual del bosque. Los pájaros que normalmente lo saludaban con sus cantos parecían haberse tomado un descanso. Miguel ajustó la gorra militar que nunca abandonaba y decidió cambiar su ruta habitual, dirigiéndose hacia el sendero que bordeaba el río, una zona que rara vez visitaba por lo escarpado del terreno. El camino se volvía cada vez más difícil mientras avanzaba. Las piedras resbaladizas y las raíces sobresalientes ponían a prueba su equilibrio y su rodilla protestaba con cada paso. Sin embargo, Miguel no se detuvo. Algo lo impulsaba a seguir adelante, una corazonada que había aprendido a no ignorar durante sus años en zonas de conflicto. Fue entonces cuando lo escuchó, un relincho lejano, apenas perceptible sobre el murmullo del río. Miguel se detuvo, tensando los músculos automáticamente como solía hacer en territorio hostil. Agudizó el oído y esperó. Ahí estaba otra vez, más claro esta vez, el sonido inconfundible de un caballo en apuros. Con renovada determinación, aceleró el paso tanto como su rodilla le permitía, siguiendo el sonido que se intensificaba a medida que avanzaba. Al doblar un recodo del sendero, la imagen que apareció ante sus ojos lo dejó paralizado. Allí, junto a la orilla rocosa del río, atado a un roble centenario con gruesas cadenas de hierro, se encontraba el caballo más magnífico que jamás había visto. Era un ejemplar blanco como la nieve, de proporciones imponentes, con una crin que parecía hecha de plata líquida bajo la luz del amanecer. El animal tiraba desesperadamente de sus ataduras, provocando que las cadenas se tensaran con un ruido metálico que helaba la sangre. Miguel se acercó lentamente, extendiendo una mano en señal de paz. «Tranquilo, muchacho, tranquilo», murmuró con voz suave. El caballo relinchó con fuerza y retrocedió tanto como las cadenas le permitían, mostrando el blanco de sus ojos. Fue entonces cuando Miguel notó las heridas. Las cadenas habían dejado marcas sangrantes en el cuello y el costado del animal. Su pelaje, que debería ser inmaculado, estaba manchado de barro y sangre seca. Pero lo que más impresionó a Miguel fue la mirada del animal. Había dolor, sí, pero también una fiereza indomable que le resultaba familiar. Al acercarse más, notó algo extraño. Un sobre plastificado colgaba de una de las cadenas. Con cuidado de no asustar más al caballo, Miguel se aproximó y tomó el sobre. Dentro había una nota escrita con una caligrafía apresurada. «Ya no puedo controlarlo. Ha lastimado a 2 de mis hombres. Este demonio blanco es demasiado salvaje. Que lo tenga quien sea capaz de domarlo. Si no, que la naturaleza decida.
Miguel frunció el ceño. Podía imaginar qué tipo de control habían intentado ejercer sobre el animal para que reaccionara así. Durante su tiempo en el ejército, había visto cómo algunos compañeros trataban a los caballos de la unidad de caballería ceremonial, a golpes y gritos, creyendo que la dominación era el único camino para ganarse el respeto de un animal. Observó las cadenas con detenimiento. Estaban aseguradas con un candado, pero nada que no pudiera abrir con las herramientas adecuadas. El problema sería qué hacer después. El animal claramente estaba asustado y probablemente hambriento y sediento. Dejarlo libre en ese estado podría ser peligroso, tanto para el caballo como para cualquiera que se cruzara en su camino. «Espera aquí, grandote», dijo Miguel, sabiendo que el animal no tenía otra opción. «Voy a buscar algo para liberarte y luego veremos qué hacer contigo». El camino de regreso a su cabaña nunca se le había hecho tan largo. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones y descartando ideas. Hacía años que no montaba, desde aquel último despliegue en el que su unidad había utilizado caballos para patrullar terreno montañoso inaccesible para los vehículos. Pero el conocimiento estaba ahí, dormido, pero no olvidado. En la cabaña, Miguel recogió lo necesario: una sierra para metal, agua fresca, algunas manzanas que había comprado el día anterior y una vieja manta de lana. También tomó un botiquín de primeros auxilios y, tras un momento de duda, el lazo que guardaba como recuerdo de su abuelo, quien había sido domador de caballos en su juventud. El regreso fue más rápido, impulsado por la urgencia. Cuando llegó al claro, el caballo seguía allí, por supuesto, pero ahora estaba echado sobre su costado, aparentemente exhausto de luchar contra sus ataduras. Al ver a Miguel se incorporó inmediatamente, mostrando una agilidad sorprendente para su tamaño. «Tranquilo, tranquilo», repitió Miguel, usando el mismo tono calmado que había aprendido de su abuelo. «No vengo a hacerte daño». Dejó el agua y las manzanas a una distancia prudente del animal y procedió a examinar las cadenas. Eran viejas pero resistentes, y el candado estaba oxidado. Miguel comenzó a trabajar con la sierra, consciente de los ojos del caballo, fijos en cada uno de sus movimientos. El metal cedía lentamente bajo la hoja de la sierra. Miguel se detuvo varias veces para descansar su brazo, y en esos momentos aprovechaba para hablarle al caballo, contándole historias de sus días en el ejército, de los paisajes que había visto, de la paz que había encontrado en su retiro. No sabía si el animal comprendía, pero parecía calmarse con el sonido constante de su voz. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la cadena principal cedió con un chasquido metálico. El caballo, sintiendo el cambio en la tensión, se sacudió y las cadenas restantes tintinearon a su alrededor. Aún no estaba completamente libre, pero el progreso era evidente. Miguel continuó con su labor, cortando eslabón tras eslabón, liberando gradualmente al magnífico animal de su prisión metálica. Con cada cadena que caía al suelo, el caballo parecía ganar confianza, su postura cambiaba, sus orejas ya no estaban pegadas a su cabeza en señal de miedo. Cuando la última atadura fue cortada, Miguel retrocedió varios pasos dándole espacio al animal. El caballo permaneció inmóvil por un momento, como si no creyera que finalmente estaba libre. Luego, con cautela, dio un paso y otro. No huyó como Miguel había anticipado. En cambio, se acercó al agua que Miguel había dejado y bebió largamente. Miguel observó maravillado cómo el animal, después de saciar su sed, se acercó a las manzanas y las devoró con evidente placer. Había algo en la elegancia de sus movimientos, en la dignidad con la que llevaba su cuerpo maltratado, que tocó algo profundo en el alma de Miguel. «Eres un sobreviviente, ¿verdad?», murmuró. «Al igual que yo».
Miguel observó al caballo con admiración mientras éste terminaba de comer las manzanas. A pesar de su estado deplorable, era evidente que se trataba de un animal excepcional. Su altura superaba con creces la de un caballo normal, y su complexión musculosa hablaba de un poder que cualquier jinete respetaría. Pero eran sus ojos los que más impresionaban a Miguel, profundos, inteligentes y vigilantes. «Necesitamos curarte esas heridas», dijo Miguel, señalando los cortes que las cadenas habían dejado en el pelaje blanco. Con movimientos cautelosos, se acercó al animal con la manta y el botiquín. El caballo resopló y retrocedió, pero sorprendentemente no huyó. Miguel interpretó esto como una buena señal. «Vamos a hacer un trato», continuó hablando con voz tranquila. «Tú no me coseas la cabeza y yo te ayudo a sanar. ¿Te parece justo?» Durante la siguiente hora, Miguel trabajó pacientemente, mojando un extremo de la manta con agua del río para limpiar las heridas más superficiales. El caballo se tensaba cada vez que le tocaba, pero poco a poco fue aceptando el contacto. Miguel aplicó un antiséptico suave de su botiquín en los cortes más profundos, murmurando palabras de aliento cada vez que el animal se estremecía. «Alguien te ha tratado muy mal», dijo Miguel, notando cicatrices más antiguas bajo el pelaje. Pero eso se acabó. Cuando terminó con las curas, Miguel se sentó en una roca cercana, dando espacio al animal. El caballo, ahora más limpio y visiblemente más tranquilo, comenzó a explorar el área, pero nunca alejándose demasiado. De vez en cuando, miraba a Miguel como evaluándolo. «Supongo que ahora deberías irte», dijo Miguel, con una mezcla de resignación y esperanza de que no fuera así. «Eres libre». Para su sorpresa, el caballo se acercó a él y olisqueó su chaqueta. Miguel permaneció inmóvil, apenas respirando. El animal sopló suavemente sobre su cara, su aliento cálido contrastando con la brisa fresca de la mañana. «¿Tienes un nombre?», preguntó Miguel. «Supongo que no. Bueno, necesitas uno». Reflexionó un momento, observando el pelaje blanco que brillaba bajo el sol matutino. «Te llamaré Fantasma, porque apareciste de la nada y porque, bueno, eres blanco como un fantasma». El nombre pareció apropiado y Miguel asintió para sí mismo, satisfecho. Levantándose lentamente para no alarmar a Fantasma, recogió sus herramientas. «Voy a regresar a mi cabaña», dijo, señalando en la dirección de su hogar. «Puedes venir si quieres o puedes quedarte aquí, es tu elección». Miguel comenzó a caminar de regreso, consciente del dolor en su rodilla que se había intensificado después de la actividad inusual. No miró atrás, pero escuchaba atentamente. Después de unos 20 metros, oyó el suave sonido de cascos sobre tierra y piedras. Fantasma lo estaba siguiendo, manteniendo una distancia prudente, pero claramente interesado en no perderlo de vista. El camino de regreso fue lento, con Miguel ajustando su ritmo para no forzar a Fantasma a acercarse más de lo que se sentía cómodo. Ocasionalmente, se detenía para descansar su rodilla, momentos que aprovechaba para hablarle al caballo sobre el paisaje que los rodeaba o alguna anécdota de sus días de servicio. La cabaña de Miguel era modesta pero acogedora, construida con troncos resistentes y con un pequeño establo anexo que había usado para almacenar leña. A medida que se acercaban, Miguel notó cómo Fantasma tensaba su postura, probablemente asociando las construcciones humanas con experiencias negativas. «Es un buen lugar», dijo Miguel, tratando de tranquilizarlo. «Nadie te hará daño aquí». Una vez en el claro frente a la cabaña, Miguel dejó sus herramientas en el porche y se dirigió al pequeño huerto donde cultivaba verduras básicas. Recogió algunas zanahorias frescas y las ofreció a Fantasma, quien las aceptó después de olfatearlas con cautela. «Vamos a necesitar más comida para ti», murmuró Miguel,
calculando mentalmente cuánto costaría mantener a un animal de ese tamaño. Su pensión apenas le alcanzaba para sus propias necesidades, pero algo en su interior le decía que no podía abandonar a Fantasma. Miguel pasó el resto del día acondicionando el establo, vaciándolo de leña y limpiándolo lo mejor que pudo. Improvisó un bebedero con un barril viejo y extendió paja fresca que había comprado el otoño anterior para aislar las tuberías de agua. No era mucho, pero serviría como refugio temporal. Fantasma observaba estos preparativos desde la distancia, pastando ocasionalmente en el pequeño claro, pero siempre atento a los movimientos de Miguel. Cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Miguel se sentó en los escalones del porche, contemplando al magnífico animal que ahora parecía parte del paisaje. «Puedes dormir en el establo si quieres», ofreció Miguel, «o puedes irte, no voy a encadenarte». Esa noche, después de una cena frugal, Miguel se acostó con la ventana abierta, escuchando los sonidos del bosque y preguntándose si Fantasma seguiría allí por la mañana. Se quedó dormido con el recuerdo de aquellos ojos inteligentes mirándolo directamente, como si intentaran descifrar sus intenciones. Al amanecer, el relincho de Fantasma lo despertó. El caballo estaba en el claro, pastando tranquilamente como si nunca hubiera considerado marcharse. Miguel sintió una oleada de alivio y alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Después del desayuno, Miguel se acercó cautelosamente a Fantasma con un cepillo viejo que había encontrado en un cajón. Para su sorpresa, el animal permitió que lo cepillara, aunque se tensaba cuando Miguel pasaba cerca de las zonas donde había tenido heridas. «Vas a necesitar tiempo para sanar, amigo», dijo Miguel, notando cómo el pelaje blanco recuperaba algo de su brillo natural bajo el cepillado, no solo por fuera, sino por dentro. Los días siguientes establecieron una rutina. Miguel alimentaba a Fantasma por la mañana, luego trabajaba en su huerto o realizaba reparaciones en la cabaña mientras el caballo pastaba o descansaba a la sombra. Por la tarde, cepillaba su pelaje y revisaba sus heridas, que comenzaban a mostrar signos de mejoría. A veces, cuando Miguel se sentaba a leer en el porche, Fantasma se acercaba y se quedaba junto a él, como si también disfrutara de la compañía silenciosa. En esos momentos, Miguel sentía que ambos compartían algo más que un espacio. Compartían una comprensión mutua, un respeto por el silencio y las cicatrices que cada uno llevaba. Una semana después del rescate, Miguel decidió que era hora de hacer un viaje al pueblo. Sus provisiones estaban disminuyendo y ahora tenía que pensar en alimento para Fantasma también. «Volveré pronto», le prometió al caballo esa mañana. «Espero que sigas aquí cuando regrese». El pueblo de Valle Tranquilo estaba a unos 5 kilómetros de la cabaña de Miguel. Normalmente hacía el recorrido a pie, disfrutando del ejercicio a pesar del dolor en su rodilla, pero hoy el camino se le hizo más largo de lo habitual. Su mente seguía volviendo a Fantasma, preocupado de que el animal decidiera marcharse, o peor aún, que alguien lo encontrara en su ausencia. Al llegar al pueblo, Miguel se dirigió directamente a la tienda general, un establecimiento antiguo pero bien surtido que atendía las necesidades básicas de los habitantes del valle. Mateo, el dueño, saludó a Miguel con la familiaridad de quien lo conocía desde hacía años. «Miguel, hacía tiempo que no te veía por aquí. ¿Todo bien en la cabaña?» «Todo bien, Mateo», respondió Miguel. «Solo necesito algunas cosas extra esta vez». Mientras seleccionaba sus compras habituales, Miguel añadió avena, zanahorias y manzanas en cantidades que hicieron que Mateo arqueara las cejas. «¿Esperas visita?», preguntó el tendero con curiosidad. Miguel dudó un momento. No era muy dado a compartir sus asuntos, pero sabía que en un pueblo pequeño como Valle Tranquilo, los secretos tenían poca vida útil.
Encontré un caballo abandonado, explicó finalmente. Estaba maltratado, atado con cadenas. Lo llevé a mi cabaña. Las cejas de Mateo se alzaron con interés. ¿Un caballo? ¿Dónde lo encontraste exactamente? Cerca del río, en el sendero que sube hacia las rocas grandes, respondió Miguel, observando cómo el rostro de Mateo cambiaba de expresión. ¿Un caballo blanco?, preguntó Mateo, bajando la voz y mirando alrededor para asegurarse de que nadie más los escuchaba. Miguel asintió, repentinamente alerta. ¿Sabes algo de él? Mateo se inclinó sobre el mostrador. Todo el mundo habla de ese caballo. Pertenecía a Eduardo Montero, el terrateniente del otro lado del valle, un espécimen de pura sangre que compró por una fortuna en una subasta en la capital. Se dice que era indomable, que lastimó gravemente a 2 de sus hombres cuando intentaban domarlo. Miguel recordó la nota. Ha lastimado a 2 de mis hombres. ¿Por qué alguien abandonaría un animal tan valioso?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Orgullo herido, respondió Mateo sacudiendo la cabeza. Montero se jactaba de poder domar cualquier caballo. Este lo humilló frente a sus amigos ricachones. Se dice que intentó métodos poco ortodoxos para quebrar su espíritu. La expresión de Miguel se endureció. Conocía bien esos métodos poco ortodoxos. Había visto demasiadas crueldades, tanto hacia personas como hacia animales, durante sus años de servicio. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel. ¿Montero estará buscándolo? Mateo se encogió de hombros. Lo dudo. Su orgullo está demasiado herido. Pero ten cuidado, Miguel. Es un hombre con influencias y no le gusta perder. Si descubre que tú tienes su caballo... No es su caballo, interrumpió Miguel, su voz tranquila pero firme. Lo abandonó, lo dejó para morir. Ahora Fantasma es libre de elegir dónde quiere estar. ¿Fantasma? Mateo sonrió. Ya le pusiste nombre. Miguel no respondió, pero sintió un calor en el pecho, una sensación de protección que no había experimentado desde sus días protegiendo a sus compañeros en el campo de batalla. Mientras Mateo empaquetaba sus compras, la puerta de la tienda se abrió y entraron 2 hombres. Miguel los reconoció inmediatamente como trabajadores del rancho de Montero por sus sombreros característicos y las insignias del rancho en sus chaquetas. Instintivamente se giró, fingiendo examinar unos productos en los estantes. Juro que lo vi cerca del río, pero luego desapareció, estaba diciendo uno de los hombres. El jefe sigue insistiendo en que lo encontremos. ¿Para qué?, respondió el otro. Ya demostró que ese animal no sirve para nada. Mejor dejarlo que se lo coman los lobos. Miguel sintió una furia fría recorrer su espina dorsal, pero mantuvo la compostura. Pagó sus compras y se dirigió a la puerta, pasando junto a los hombres sin mirarlos directamente. Oye, tú eres el veterano que vive solo en la cabaña del bosque, ¿verdad?, preguntó uno de ellos, bloqueando sutilmente su camino. Miguel asintió, manteniendo su expresión neutral. Sí, ¿necesitan algo? ¿Has visto un caballo blanco por esos lados? Se escapó del rancho Montero hace unos días. Miguel los miró directamente, su rostro una máscara impasible perfeccionada durante años de interrogatorios y situaciones de alta tensión. No he visto ningún caballo, respondió con voz plana. No era exactamente una mentira. Había encontrado a Fantasma encadenado, no vagando libremente. Los hombres intercambiaron miradas, claramente no muy convencidos, pero no tenían motivos para dudar de su palabra. Si lo ves, avísanos, dijo finalmente uno de ellos, deslizando una tarjeta con el emblema del rancho Montero. Hay recompensa. Miguel tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo sin decir palabra. Luego salió de la tienda con sus compras. El camino de regreso se le hizo interminable, su mente acelerada contrastando con su paso deliberadamente lento,
para no despertar sospechas. Cuando finalmente divisó su cabaña entre los árboles, sintió un nudo en el estómago. ¿Y si Fantasma ya no estaba? ¿Y si los hombres de Montero lo habían encontrado primero? Para su inmenso alivio, el caballo blanco estaba pastando tranquilamente cerca del establo. Al ver a Miguel, Fantasma levantó la cabeza y lo observó con aquellos ojos inteligentes, ahora ya sin el miedo de los primeros días. «Tenemos un problema, amigo», dijo Miguel, dejando sus compras en el porche y acercándose a Fantasma. «Tu antiguo dueño te está buscando». El caballo resopló suavemente, como si comprendiera la gravedad de la situación. Miguel pasó la tarde inquieto, saliendo frecuentemente al porche para vigilar el camino que llevaba a su cabaña. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los hombres de Montero ampliaran su búsqueda hasta su propiedad. Necesitaba un plan. Esa noche, mientras cenaba su habitual guiso de verduras, Miguel tomó una decisión. No podía quedarse en la cabaña. Era demasiado obvio, demasiado vulnerable. Tendría que llevarse a Fantasma a un lugar más seguro, al menos temporalmente. El problema era dónde. No conocía a muchas personas en Valle Tranquilo, y las pocas que conocía no tenían propiedades lo suficientemente grandes o aisladas para esconder un caballo tan distintivo como Fantasma. Después de mucho pensar, recordó a Carlos, un viejo compañero de servicio que había mencionado tener una pequeña granja en las montañas, a unos 30 kilómetros al norte. No habían mantenido mucho contacto, pero los vínculos forjados en combate raramente se rompían del todo. El problema sería llegar hasta allí. Miguel no tenía vehículo, y aunque Fantasma parecía estar recuperándose bien, no estaba seguro de si el caballo permitiría que lo montara. Además, no tenía silla de montar ni ningún otro equipo ecuestre. Al amanecer del día siguiente, Miguel comenzó los preparativos. Empacó lo esencial, algo de comida, una manta, una cantimplora y su viejo cuchillo de combate que siempre llevaba para emergencias. También improvisó una especie de alforja con una mochila vieja para llevar avena y zanahorias para Fantasma. «Vamos a hacer un viaje», le dijo a Fantasma mientras le cepillaba el pelaje, ahora mucho más limpio y brillante que cuando lo encontró. «Necesito que confíes en mí un poco más». Con paciencia, le mostró a Fantasma la manta que planeaba usar como silla improvisada, dejando que la olisqueara y se familiarizara con ella. Luego, lentamente, la colocó sobre su lomo. El caballo se tensó, pero no se apartó. «Buen chico», murmuró Miguel, acariciándole el cuello con aprobación. El siguiente paso sería el más difícil. Miguel nunca había intentado montar a Fantasma y no sabía cómo reaccionaría el animal. Recordando sus días en la unidad de montaña, sabía que debía establecer su intención claramente y moverse con confianza, pero sin agresividad. «Voy a subir», anunció en voz alta, posicionándose junto al costado de Fantasma. El caballo giró su cabeza observándolo, pero se mantuvo quieto. Lentamente, Miguel puso su pie menos lesionado en un tocón cercano para darse impulso y con un movimiento fluido se subió al lomo de Fantasma. El caballo dio un pequeño respingo, pero no se encabritó ni intentó tirarlo como Miguel había temido. En cambio, permaneció inmóvil, como evaluando esta nueva situación. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Miguel, inclinándose ligeramente para acariciar su cuello. «Muy bien». Pasaron varios minutos así, con Miguel simplemente sentado sobre Fantasma, permitiendo que el animal se acostumbrara a su peso. Finalmente, con suaves presiones de sus piernas, Miguel le indicó que avanzara. Para su sorpresa y alivio, Fantasma respondió, moviéndose primero con cautela y luego con más confianza por el claro frente a la cabaña. «Parece que ya has hecho esto antes», comentó Miguel, impresionado por la intuición natural del caballo. «Eres un caballo de calidad, eso está claro».
Lo que no entiendo es por qué te consideraban indomable. Después de practicar un poco más en el claro, Miguel decidió que era momento de partir. El sol apenas asomaba por el horizonte, bañando el bosque con una luz dorada que se filtraba entre las hojas. Era el momento perfecto. La visibilidad era buena, pero aún era lo suficientemente temprano como para minimizar las posibilidades de encontrarse con alguien en el camino. Miguel dio una última mirada a su cabaña. No sabía cuándo podría regresar, o si podría hacerlo en absoluto. En sus años de servicio militar, había aprendido a no apegarse demasiado a los lugares, pero esta pequeña cabaña había sido su refugio. El único sitio donde había encontrado algo parecido a la paz después de dejar el uniforme. «Volveremos cuando sea seguro», le dijo a Fantasma, aunque en realidad se lo decía a sí mismo. Con un movimiento fluido montó sobre el lomo de Fantasma y le indicó que comenzaran a moverse. El caballo respondió inmediatamente, como si también entendiera la urgencia de la situación. En vez de tomar el camino principal, Miguel guió a Fantasma hacia un sendero menos transitado que serpenteaba a través del bosque más denso. Era un recorrido que conocía bien de sus caminatas matutinas, pero nunca lo había hecho a caballo. La sensación de avanzar sobre Fantasma era extraordinaria. A pesar de su tamaño imponente, el caballo se movía con una gracia y agilidad sorprendentes, esquivando ramas bajas y saltando sobre troncos caídos como si hubiera recorrido ese camino toda su vida. Miguel, que había montado muchos caballos durante su servicio, nunca había experimentado tal sincronía con un animal. «Eres especial, ¿verdad?», murmuró, inclinándose ligeramente para acariciar el cuello de Fantasma. «No me extraña que Montero te quisiera tanto». Avanzaron en silencio durante horas, deteniéndose ocasionalmente para que Fantasma pudiera descansar y beber agua de los arroyos que cruzaban su camino. Miguel consultaba periódicamente un pequeño mapa y una brújula que había traído consigo, asegurándose de mantener el rumbo hacia el norte. A medida que se adentraban más en las montañas, el terreno se volvía más escarpado y difícil. Miguel se sorprendió de cómo su rodilla, que normalmente le dolía intensamente tras unas pocas horas de caminata, apenas le molestaba montado sobre Fantasma. El movimiento rítmico del caballo parecía tener un efecto calmante no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel se encontró recordando los días buenos de su servicio, las amistades forjadas, los paisajes impresionantes que había visto, la satisfacción de cumplir misiones que ayudaban a personas inocentes. No todos sus recuerdos militares eran de horror y pérdida, aunque esos eran los que generalmente dominaban sus pesadillas. «Sabes, Carlos y yo servimos juntos en la unidad de montaña», le contó a Fantasma mientras avanzaban por una pendiente particularmente empinada. «Éramos jóvenes e idealistas, creíamos que podíamos cambiar el mundo. En cierta forma, supongo que lo intentamos». Fantasma movió las orejas hacia atrás, como escuchando atentamente las palabras de Miguel. Carlos era el mejor jinete de la unidad. Podía comunicarse con los caballos de una manera que parecía casi mágica. Siempre decía que los caballos son como las personas. Cada uno tiene su propia personalidad, sus miedos y sus fortalezas. El truco está en encontrar un lenguaje común. A media tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto, Miguel decidió que era momento de hacer una pausa más larga. Encontraron un pequeño claro protegido por árboles altos que ofrecía buena visibilidad del sendero por el que habían venido. Miguel desmontó, sintiendo de inmediato la rigidez en sus músculos después de tantas horas sobre Fantasma. «Lo estás haciendo muy bien», dijo, ofreciéndole al caballo algunas de las zanahorias que había traído. Mejor de lo que esperaba, honestamente. Mientras Fantasma comía, Miguel sacó una cantimplora y bebió largamente.
El agua fresca alivió su garganta seca y le ayudó a despejarse. Según sus cálculos, habían recorrido ya unos 15 kilómetros, la mitad del camino hacia la granja de Carlos. Si mantenían el ritmo, podrían llegar antes del anochecer. De repente, Fantasma levantó la cabeza, sus orejas erguidas y alerta. Miguel se tensó instintivamente, buscando lo que había alterado al caballo. Al principio, no vio ni escuchó nada, pero años de entrenamiento militar le habían enseñado a confiar en los instintos de los animales. Lentamente, Miguel recogió sus cosas y se acercó a Fantasma, colocando una mano tranquilizadora sobre su cuello mientras escudriñaba los alrededores. Entonces lo escuchó. El inconfundible sonido de cascos de caballos y voces humanas aproximándose por el sendero principal, que corría paralelo al que ellos habían tomado, apenas a unos 100 metros de distancia. «Quieto», susurró Miguel, llevando a Fantasma más profundamente entre los árboles. Desde su posición, parcialmente ocultos por el follaje, Miguel pudo distinguir a 3 jinetes que avanzaban a paso moderado. Reconoció inmediatamente los uniformes del rancho Montero y, para su alarma, vio que el hombre que lideraba el grupo era el propio Eduardo Montero. Nunca habían hablado, pero Miguel lo había visto en el pueblo en varias ocasiones, siempre con su característico sombrero negro y su aire de superioridad. «Debe estar por aquí», estaba diciendo Montero, su voz clara en el aire tranquilo de la montaña. «El viejo no pudo haber ido muy lejos con mi caballo». Miguel sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo sabían sobre él? Alguien en el pueblo debía haber hablado, quizás el mismo Mateo, a pesar de su aparente simpatía. Fantasma se tensó bajo su mano, como si también hubiera reconocido la voz de su antiguo dueño. Miguel temió que el caballo relinchara y delatara su posición, pero en cambio, Fantasma permaneció perfectamente quieto, casi conteniendo la respiración. «No hay rastros recientes, jefe», dijo uno de los hombres examinando el suelo del sendero. «Quizás tomó otra ruta». Montero soltó una maldición. «Ese caballo me costó una fortuna. No voy a dejarlo ir tan fácilmente, especialmente para que un don nadie se pavonee con él. Sigan buscando». Los jinetes continuaron su camino, alejándose lentamente. Miguel y Fantasma permanecieron inmóviles por lo que pareció una eternidad, hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. «Eso estuvo cerca», murmuró Miguel, finalmente permitiéndose soltar el aire que había estado conteniendo. «Parece que tenemos que ser aún más cuidadosos». Decidieron evitar completamente los senderos, aunque eso significara un viaje más difícil y lento. Miguel guió a Fantasma a través del bosque denso, confiando en su brújula y en su conocimiento general de la zona para mantener la dirección correcta. El terreno se volvió más irregular, con rocas sueltas y raíces sobresalientes que hacían cada paso potencialmente peligroso. Pero para sorpresa de Miguel, Fantasma navegaba este terreno difícil con una seguridad asombrosa, como si pudiera anticipar cada obstáculo y encontrar el camino más seguro. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, Miguel empezó a preocuparse. A este ritmo, no llegarían a la granja de Carlos antes del anochecer, y la idea de navegar por el bosque en la oscuridad no era atractiva, especialmente con Montero y sus hombres en la zona. «Necesitamos encontrar un lugar para pasar la noche», dijo finalmente, buscando con la mirada algún refugio natural. Fantasma, como entendiendo la situación, cambió de dirección ligeramente, guiando a Miguel hacia un área donde los árboles se hacían más densos. Miguel dejó que el caballo lo guiara, intrigado por su comportamiento. Después de unos minutos, siguiendo la intuición de Fantasma, Miguel descubrió por qué el caballo había elegido esa dirección. Entre la densa vegetación se abría un pequeño claro natural,
parcialmente cubierto por un saliente rocoso que ofrecía protección tanto de miradas indiscretas como de la posible lluvia. Era como si Fantasma hubiera conocido este lugar de toda la vida, o quizás simplemente poseía un instinto natural que Miguel había aprendido a respetar. «Buen trabajo», murmuró Miguel, desmontando con cuidado. «Este lugar es perfecto». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el bosque de tonalidades rojizas y proyectando sombras alargadas entre los árboles. Miguel improvisó un pequeño campamento, extendiendo su manta bajo el saliente rocoso y recolectando algunas ramas secas para una fogata. No se atrevía a encenderla aún, no con Montero y sus hombres tan cerca, pero la tendría lista por si las temperaturas descendían demasiado durante la noche. Mientras Fantasma pastaba tranquilamente en el claro, Miguel aprovechó para examinar su mapa a la luz menguante del atardecer. Había perdido algo de tiempo desviándose de los senderos para evitar a Montero, pero aún mantenían la dirección general correcta. Si partían al amanecer, podrían llegar a la granja de Carlos antes del mediodía. «Solo una noche en el bosque», dijo, doblando el mapa y guardándolo. «Hemos pasado por cosas peores, ¿verdad?» Fantasma resopló suavemente, como asintiendo, y se acercó a Miguel. El caballo parecía entender perfectamente que debían mantener silencio, moviéndose con una cautela casi sobrenatural para un animal de su tamaño. A medida que la oscuridad se intensificaba, Miguel sintió cómo el bosque cambiaba a su alrededor. Los sonidos diurnos fueron reemplazados por el ocasional ulular de un búho o el crujido de ramas bajo las patas de algún animal nocturno. La temperatura descendió notablemente y Miguel agradeció tener la manta que había traído. Sentado bajo el saliente, con la espalda apoyada contra la piedra fría, Miguel contemplaba el cielo estrellado visible entre las copas de los árboles. Fantasma se había echado cerca de él, su gran cuerpo blanco brillando tenuemente bajo la luz de la luna que comenzaba a asomarse. «Sabes, no siempre fui este viejo cascarrabias solitario», comentó Miguel en voz baja, más para sí mismo que para Fantasma. «Hubo un tiempo en que tenía planes, sueños, incluso una mujer que me esperaba en casa». Fantasma movió las orejas, atento a sus palabras. Elena era su nombre. Nos conocimos antes de mi último despliegue. Me prometió que estaría esperando cuando volviera. Miguel hizo una pausa sintiendo el peso familiar de los recuerdos, y lo estuvo por un tiempo. Pero el hombre que regresó no era el mismo que se había ido. Las pesadillas, los sobresaltos, la ira contenida. No la culpo por marcharse. Yo mismo me habría dejado si hubiera podido. El caballo se acercó más hasta que su cabeza quedó al alcance de la mano de Miguel. Con gentileza, Miguel comenzó a acariciar su crin, encontrando un extraño consuelo en el contacto. Después de que Elena se fue, me refugié aquí lejos de todo. Pensé que la soledad sería mi única compañía hasta el final. Y entonces apareciste tú, también herido, también dejado atrás. La noche avanzaba, y el cansancio comenzó a pesar en los párpados de Miguel. A pesar de sus intenciones de mantenerse vigilante, el ritmo constante de la respiración de Fantasma lo fue adormeciendo gradualmente. No supo cuánto tiempo había dormido cuando un sonido repentino lo despertó. Sus sentidos, agudizados por años de entrenamiento militar, se pusieron inmediatamente en alerta. Fantasma también estaba despierto, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. Miguel escuchó atentamente. Al principio solo distinguió los sonidos normales del bosque nocturno, pero entonces lo captó. Voces humanas, distantes pero acercándose, y el inconfundible resplandor anaranjado de antorchas o linternas moviéndose entre los árboles. «Montero», susurró Miguel, poniéndose rápidamente de pie. «Están rastreando el bosque por la noche.
Tenemos que movernos. Con movimientos silenciosos y eficientes, Miguel recogió sus escasas pertenencias y las aseguró. Luego se acercó a Fantasma, quien ya estaba de pie, como anticipando la necesidad de partir. Las voces se acercaban desde el este, por lo que Miguel decidió dirigirse hacia el oeste, adentrándose más en la montaña antes de retomar la dirección norte. Era arriesgado desviarse aún más de su ruta planeada, especialmente de noche, pero quedarse significaba un enfrentamiento inevitable. «Vamos, amigo», murmuró, montando sobre Fantasma. «Tenemos que ser silenciosos como sombras». Fantasma pareció entender la gravedad de la situación. Con pasos extraordinariamente sigilosos para un animal de su tamaño, comenzó a avanzar entre los árboles, alejándose del peligro. Miguel se inclinó sobre su cuello, manteniéndose lo más cerca posible para minimizar su perfil. Avanzaron lentamente en la oscuridad, con Miguel confiando tanto en su brújula como en el instinto natural de Fantasma para evitar obstáculos y mantener el rumbo. Cada crujido de ramas bajo los cascos del caballo sonaba como un trueno en los oídos tensos de Miguel, pero gradualmente las voces y luces fueron quedando atrás. Después de lo que pareció una eternidad, Miguel consideró que era seguro detenerse. Habían ascendido considerablemente, y desde su nueva posición podían ver el valle que habían dejado atrás. Pequeños puntos de luz se movían en la distancia. Montero y sus hombres seguían buscando. «Lo logramos por ahora», dijo Miguel, desmontando para dar un descanso a Fantasma. «Pero no podemos bajar la guardia». El nuevo lugar donde se detuvieron no ofrecía tanto refugio como el anterior, pero la densa vegetación proporcionaba cierta protección. Miguel decidió no arriesgarse a dormir nuevamente. Permanecería despierto el resto de la noche y continuarían al primer indicio del amanecer. Sentado sobre una roca, con Fantasma pastando silenciosamente cerca, Miguel contempló las estrellas. La noche era clara y fría, con la Vía Láctea extendiéndose como un río plateado a través del firmamento. En otro contexto, habría sido una vista hermosa, pacífica. «¿Sabes lo que no entiendo, Fantasma?», murmuró después de un largo silencio. «¿Por qué Montero está tan empeñado en recuperarte? Si realmente te consideraba indomable, ¿por qué no simplemente dejarte ir? Hay algo más aquí, algo que no estamos viendo». Fantasma levantó la cabeza de su pastoreo, mirando a Miguel como si también estuviera reflexionando sobre la pregunta. «Quizás no es solo orgullo», continuó Miguel siguiendo su línea de pensamiento. «Quizás hay algo especial en ti, algo que hace que valga la pena perseguirte a través de montañas en plena noche». Miguel recordó entonces algo que había escuchado en el pueblo meses atrás, un rumor sobre Montero involucrándose en negocios poco claros, apuestas ilegales y carreras clandestinas, donde las sumas de dinero eran astronómicas. ¿Sería posible que Fantasma hubiera sido adquirido para ese propósito? Ciertamente tenía el porte y la velocidad necesarios para un caballo de carreras excepcional. «Si es así», murmuró Miguel, acercándose para acariciar el cuello de Fantasma, «con más razón debemos mantenerte lejos de él». Las horas restantes de la noche transcurrieron lentamente. Miguel se mantuvo alerta, escuchando cada sonido del bosque y observando periódicamente las luces en el valle, que eventualmente desaparecieron. Parecía que Montero y sus hombres habían abandonado la búsqueda por esa noche, pero Miguel sabía que no se rendirían tan fácilmente. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, Miguel ya estaba listo para continuar. Había repasado mentalmente la ruta varias veces, ajustándola a su nueva posición. Sería un camino más difícil, a través de terreno más escarpado, pero también menos probable que se encontraran con Montero. «Hoy será difícil, amigo», dijo Miguel, ajustando sus escasas pertenencias antes de montar a Fantasma. «Pero estoy seguro de que lo lograremos».
El camino que habían planeado tomar era apenas visible, más un rastro de animales salvajes que un sendero propiamente dicho. Ascendía por la ladera de la montaña a través de un terreno rocoso y traicionero, con pendientes pronunciadas y ocasionales desprendimientos que hacían cada paso potencialmente peligroso. Miguel, sin embargo, confiaba plenamente en las capacidades de Fantasma. Durante su breve tiempo juntos, había llegado a respetar profundamente la inteligencia y el instinto natural del caballo. No era solo su fuerza y agilidad lo que impresionaba a Miguel, sino su aparente capacidad para evaluar el terreno y elegir el camino más seguro. «Tú guías, yo sigo», murmuró Miguel, aflojando ligeramente las riendas improvisadas que había fabricado con una cuerda. Fantasma pareció entender. Con pasos cuidadosos pero decididos, comenzó a ascender por la ladera, eligiendo su ruta con una precisión que parecía casi calculada. Donde el terreno era demasiado empinado, Fantasma encontraba senderos diagonales que reducían la inclinación. Donde las rocas eran inestables, probaba el terreno antes de poner todo su peso. El sol ascendía lentamente en el cielo despejado, prometiendo un día caluroso. Miguel agradecía la sombra ocasional de los árboles dispersos, cada vez más escasos a medida que ganaban altitud. Su cantimplora estaba medio vacía y se preguntaba si encontrarían agua en el camino. «Carlos mencionó un arroyo que cruza estas montañas», comentó Miguel, más para romper el silencio que porque esperara una respuesta. «Deberíamos encontrarlo si seguimos en esta dirección». Avanzaron durante horas, deteniéndose solo ocasionalmente para que Fantasma descansara. A pesar del terreno difícil, el caballo mostraba una resistencia extraordinaria, como si el reto de la montaña despertara algo primordial en él. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor se hacía casi insoportable, Miguel escuchó el sonido más bienvenido, el burbujeo de agua corriente. Fantasma también lo percibió, acelerando ligeramente su paso hacia el sonido. Tras rodear una formación rocosa, encontraron un pequeño arroyo que descendía por la montaña, formando ocasionales pozas cristalinas entre las rocas. Miguel desmontó, permitiendo que Fantasma bebiera libremente mientras él llenaba su cantimplora. El agua estaba deliciosamente fría, clara como el cristal y con un sabor mineral que hablaba de su origen en las nieves de las cumbres más altas. Miguel bebió hasta saciarse, luego se lavó la cara y el cuello, sintiendo cómo el agua fría revitalizaba su cuerpo cansado. Mientras descansaban junto al arroyo, Miguel observó el valle que se extendía a sus pies. Desde esa altura, podía ver el pueblo de Valle Tranquilo como un conjunto de puntos diminutos en la distancia. Más allá, divisó lo que debía ser el Rancho Montero, una extensa propiedad con amplios pastos y edificaciones que hablaban de riqueza y poder. «Es extraño», dijo Miguel, señalando hacia el rancho, aunque sabía que Fantasma no podía entender su gesto. «Desde aquí parece un lugar tan pacífico. ¿Quién imaginaría lo que ocurre tras esas cercas elegantes?» Fantasma, que había terminado de beber, se acercó a Miguel y resopló suavemente, como si también estuviera contemplando su pasado. «¿Te trataba mal desde el principio? ¿O solo cuando no pudiste ser lo que él quería?», preguntó Miguel acariciando el cuello del caballo. Las marcas de las cadenas aún eran visibles, aunque ya estaban cicatrizando, gracias a los cuidados que Miguel le había proporcionado. Tras su breve pausa, continuaron su ascenso. El sendero se volvía cada vez más escarpado, y en varias ocasiones, Miguel tuvo que desmontar para que Fantasma pudiera maniobrar con más facilidad en pasos particularmente difíciles. La rodilla de Miguel protestaba cada vez que tenía que subir a pie, pero ignoraba el dolor, consciente de que no tenían tiempo que perder.
A media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, Miguel calculó que debían estar cerca de la granja de Carlos. Según sus recuerdos de las conversaciones con su antiguo compañero, la propiedad se encontraba en una pequeña meseta natural, con vistas al valle pero protegida por afloramientos rocosos que la hacían casi invisible desde abajo. «Debe estar por aquí cerca», murmuró Miguel, escudriñando el terreno en busca de alguna señal de habitación humana. Fantasma, como si hubiera captado su intención, cambió ligeramente de dirección, dirigiéndose hacia un sendero apenas perceptible que ascendía entre dos grandes formaciones rocosas. Miguel dejó que el caballo siguiera su instinto, sorprendido una vez más por la intuición del animal. El estrecho paso se abría repentinamente a un pequeño valle elevado, un oasis verde entre las rocas áridas, y allí, en el centro, se alzaba una modesta casa de madera con un establo adyacente y varios corrales para animales. Delgadas columnas de humo se elevaban desde una chimenea, señal inequívoca de presencia humana. «Lo encontramos, fantasma», dijo Miguel, sintiendo una oleada de alivio. La granja de Carlos. Mientras se acercaban, Miguel notó movimiento cerca de la casa. Una figura masculina salió al porche, claramente alarmada por la llegada de visitantes inesperados. Incluso a distancia, Miguel reconoció la postura cautelosa de un soldado, evaluando una potencial amenaza. «Carlos», gritó Miguel, levantando una mano en señal de paz. «Soy Miguel Barrera, de la Unidad Especial de Montaña». La figura permaneció inmóvil por un momento, luego bajó rápidamente los escalones del porche y avanzó hacia ellos. A medida que se acercaba, Miguel pudo ver mejor a su antiguo compañero. Carlos Mendoza había cambiado poco en los años transcurridos desde su servicio juntos. Quizás tenía algunas canas más en su cabello negro y unas arrugas adicionales alrededor de los ojos, pero seguía siendo el hombre fornido y de mirada aguda que Miguel recordaba. «¿Miguel?», llamó Carlos, claramente sorprendido. «Dios mío, ¿realmente eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí?». Miguel desmontó con cuidado, sintiendo el dolor en su rodilla al tocar el suelo. Cojeando ligeramente, avanzó para encontrarse con su viejo amigo, quien lo envolvió en un fuerte abrazo apenas estuvieron a distancia. «Carlos», dijo Miguel, devolviendo el abrazo. «Lamento aparecer así sin avisar. Estamos en problemas y necesitábamos un lugar seguro». Carlos se separó y miró a Miguel con atención. Luego desvió la mirada hacia Fantasma, abriendo los ojos con asombro al ver realmente al magnífico animal por primera vez. «Ese es», comenzó Carlos, claramente impresionado. «Miguel, ¿de dónde sacaste un caballo así?». «Es una larga historia», respondió Miguel. «Una que preferiría contarte dentro si es posible». Carlos asintió, entendiendo la urgencia en la voz de su amigo. Por supuesto. Hay un lugar para tu caballo en el establo y tengo café caliente en la casa». En la acogedora cocina de Carlos, Miguel sostenía entre sus manos una taza de café humeante. El calor del hogar era un bienvenido contraste con el frío de la montaña, y su cuerpo cansado comenzaba a relajarse, por primera vez en lo que parecía una eternidad. A través de la ventana podía ver el establo donde Fantasma ahora descansaba, comiendo heno fresco y bebiendo agua limpia. Así que encontraste a este caballo encadenado con una nota que básicamente decía: «Quien pueda domarlo, que se lo quede», resumió Carlos, sentado frente a Miguel en la mesa de madera gastada. «Y resulta que pertenece a Eduardo Montero, uno de los hombres más poderosos y peligrosos del valle». Miguel asintió. «Esa es la versión corta, sí». Carlos silbó entre dientes. «Sabes en qué te estás metiendo, ¿verdad? Montero no es solo un terrateniente rico con mal genio. Tiene conexiones con gente muy peligrosa». «Lo sospechaba», respondió Miguel,
recordando sus reflexiones sobre las posibles actividades ilícitas de Montero. ¿Qué sabes exactamente? Carlos se levantó y se acercó a la estufa para servirse más café. Su expresión se había vuelto más seria, casi sombría. Después del servicio, antes de establecerme aquí, trabajé como guardia de seguridad en algunos eventos privados, comenzó Carlos. Vi cosas, escuché conversaciones. Montero está metido hasta el cuello en carreras ilegales, Miguel, apuestas millonarias, competiciones sin regulación, donde los caballos a veces son forzados hasta morir. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Y crees que Fantasma estaba destinado a eso? Ese caballo, dijo Carlos, señalando hacia la ventana, no es un caballo cualquiera. Incluso yo puedo verlo y tú sabes que entiendo de caballos. Es un ejemplar excepcional. Velocidad, resistencia, inteligencia. Montero probablemente pagó una fortuna por él. Pero no pudo domarlo, concluyó Miguel. Por eso lo abandonó. Carlos asintió lentamente. Probablemente intentó métodos brutales, como mencionaste. Algunos entrenadores creen que pueden quebrar el espíritu de un caballo con violencia. A veces funciona, pero con animales realmente especiales. Hizo una pausa. A veces encuentras uno que simplemente no se rompe, no importa lo que hagas. Como nosotros, murmuró Miguel, casi para sí mismo. Carlos lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, como si esa simple frase hubiera iluminado algo que no había considerado. Exactamente como nosotros, concordó. Los que sobrevivimos a lo peor y seguimos adelante. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos de tiempos difíciles y pruebas superadas. Finalmente, Carlos rompió el silencio. El problema es que Montero no va a rendirse fácilmente. Si ese caballo realmente estaba destinado a las carreras ilegales, hay demasiado dinero en juego. Vendrá por él, Miguel. Ya lo está haciendo, confirmó Miguel. Casi nos atrapan anoche en el bosque. Estaban rastreando la zona con antorchas. Carlos frunció el ceño. Eso significa que está realmente desesperado. No suele ensuciarse las manos personalmente. Miguel tomó un sorbo de su café, considerando sus opciones. No puedo dejar que lo recupere, Carlos, no después de ver cómo lo trataron. Y Fantasma, confía en mí. No sé cómo explicarlo, pero hay una conexión. Lo veo, dijo Carlos con una sonrisa leve. La forma en que ese caballo te mira no es normal, es como si te hubiera elegido. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Miguel, yendo directo al punto. No puedo seguir huyendo para siempre y no quiero ponerte en peligro. Carlos se levantó y caminó hacia un viejo baúl en la esquina de la cocina. Abriendo la tapa, extrajo algunos papeles amarillentos que extendió sobre la mesa. Estos son los títulos de propiedad de esta granja, explicó. Cubre más terreno del que parece, incluyendo un paso hacia el norte que cruza la frontera provincial. Una vez que cruzas esa línea, estás fuera de la jurisdicción de Montero. Sus contactos e influencias no llegan tan lejos. Miguel estudió los mapas con interés renovado. ¿Cuánto tiempo tomaría llegar allí? Un día completo de viaje, tal vez más con el terreno difícil, respondió Carlos. Pero hay un problema. La única ruta práctica pasa por el desfiladero del Águila, un paso estrecho y expuesto. Si Montero descubre que estás aquí y adivina tu plan, podría emboscarnos fácilmente, completó Miguel. Carlos asintió gravemente. Exactamente, necesitarían vigilar solo un punto y los tendrían atrapados. Miguel reflexionó, evaluando la situación como lo haría durante una misión militar. Necesitamos una distracción, algo que los haga buscar en la dirección equivocada mientras nosotros tomamos el paso. Tengo una idea, dijo Carlos después de un momento. Pero antes, quiero conocer mejor a tu amigo. Un caballo como ese merece respeto.
Ambos hombres salieron al establo donde Fantasma levantó la cabeza al oírlos entrar. Sus ojos, inteligentes y atentos, se fijaron primero en Miguel y luego en Carlos, evaluándolo. «Es hermoso», murmuró Carlos, manteniéndose a una distancia respetuosa. Nunca había visto un ejemplar así. Miguel se acercó a Fantasma y le acarició el cuello. «Este es Carlos, amigo. Es como yo. Puedes confiar en él». Para sorpresa de Carlos, el caballo se acercó lentamente extendiendo su cabeza para olfatearlo. Era un gesto de curiosidad, no de miedo ni agresión. «Extiendes tu mano, palma hacia arriba», instruyó Miguel. «Deja que te huela, que te conozca a su manera». Carlos siguió las instrucciones, y después de un momento de evaluación, Fantasma tocó suavemente la mano de Carlos con su hocico, un gesto que Miguel reconoció como de aceptación. «Increíble», susurró Carlos. «Puedo ver por qué Montero lo quiere tanto. Este caballo vale su peso en oro». «Vale mucho más que eso», respondió Miguel con firmeza. «Vale su libertad». Volvieron a la casa al anochecer, donde Carlos desplegó un mapa más detallado de la región sobre la mesa de la cocina. Con un lápiz trazó varias rutas posibles. «Este es el plan», explicó Carlos. «Mañana temprano llevaré mi viejo caballo hacia el este, dejando un rastro obvio. Incluso dejaré caer algunas de tus pertenencias en el camino, como si hubieras huido apresuradamente. Con suerte, Montero y sus hombres seguirán esa pista. Mientras tanto, Fantasma y yo tomaremos la ruta hacia el norte, hacia el desfiladero», completó Miguel. La noche transcurrió inquieta para Miguel, con sueños entrecortados donde se mezclaban imágenes del pasado y temores del presente. Se despertó antes del amanecer, con la primera luz grisácea filtrándose por la pequeña ventana de la habitación que Carlos le había ofrecido. Por un momento desorientado, no reconoció dónde estaba. Una sensación familiar de sus días en el ejército, cuando despertaba en un nuevo puesto cada pocas semanas. Se levantó silenciosamente, su rodilla protestando como siempre con el primer movimiento del día. A través de la ventana podía ver el establo donde Fantasma pasaba la noche. Una parte de él quería ir inmediatamente a comprobar que el caballo seguía allí, que todo no había sido un sueño elaborado. Pero se contuvo, sabiendo que necesitaba prepararse adecuadamente para el día que les esperaba. En la cocina encontró a Carlos ya despierto, preparando un desayuno sustancioso. El aroma a café recién hecho y huevos fritos inundaba la estancia. «Buenos días», saludó Carlos señalando una silla. «Come bien, hoy será un día largo». Miguel asintió agradecido y se sentó. «¿Todo listo para el plan?» Carlos sirvió 2 platos generosos y se unió a Miguel en la mesa. «Todo preparado. He ensillado a Tormenta, mi caballo. Tengo suministros para 3 días, aunque espero estar de vuelta mañana por la noche». «No me gusta ponerte en riesgo», confesó Miguel, la preocupación evidente en su rostro. «Montero no es alguien con quien se deba jugar». Carlos hizo un gesto desdeñoso con la mano. «He sobrevivido a peores que Eduardo Montero. Además, me limitaré a dejar el rastro y desaparecer. Para cuando se den cuenta de que los he engañado, tú y Fantasma estarán lejos». Desayunaron en un silencio cómplice, como en los viejos tiempos durante las misiones. No necesitaban muchas palabras para entenderse. Años de experiencia compartida en situaciones de vida o muerte habían creado un lenguaje no verbal entre ellos. Después del desayuno, Miguel salió al establo para ver a Fantasma. El caballo relinchó suavemente al verlo, un sonido que Miguel interpretó como de bienvenida. Se acercó y acarició su cuello, notando con satisfacción que las heridas causadas por las cadenas estaban cicatrizando bien. «Hoy es el día, amigo», murmuró Miguel. «Hoy cruzamos esa frontera y dejamos a Montero atrás para siempre». Mientras preparaba a Fantasma para el viaje,
Carlos entró en el establo con un paquete envuelto en tela encerada. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo el paquete hacia Miguel. Miguel lo desenvolvió con cuidado, revelando una vieja silla de montar, desgastada pero bien cuidada, con las iniciales CM grabadas en el cuero. «Era de mi padre», explicó Carlos. «La he mantenido todos estos años, aunque rara vez monto ya. Será mejor que esas cuerdas improvisadas que has estado usando». Miguel miró a su amigo, profundamente conmovido por el gesto. «Carlos, no puedo aceptarla, pero es una reliquia familiar». «Justamente por eso quiero que la tengas», insistió Carlos. «Mi padre siempre decía que un buen jinete y un buen caballo merecen una buena silla. Además», añadió con una sonrisa traviesa, «me la devolverás cuando todo esto acabe y vengas a visitarme regularmente, ¿verdad?». Miguel asintió, incapaz de encontrar palabras para expresar su gratitud. Con ayuda de Carlos, colocó la silla sobre Fantasma, quien sorprendentemente se mantuvo tranquilo durante todo el proceso, como si entendiera la importancia del momento. «Es como si hubiera sido jinete toda su vida», comentó Carlos, ajustando las correas. «No puedo creer que Montero lo considerara indomable». «Creo que el problema nunca fue Fantasma», respondió Miguel. «Fue el enfoque de Montero. No puedes forzar la confianza o el respeto. Tienes que ganártelos». Una vez que ambos caballos estuvieron preparados, revisaron el plan una vez más. Carlos partiría primero, dirigiéndose hacia el este por un camino visible, dejando señales evidentes de su paso. Llevaría consigo la chaqueta de Miguel y algunos objetos personales que dejaría caer accidentalmente en puntos estratégicos. La idea era que Montero y sus hombres, que probablemente estarían vigilando la zona, siguieran ese rastro obvio. Miguel esperaría una hora antes de partir hacia el norte, tomando la ruta más discreta hacia el desfiladero del Águila. Si todo salía según lo planeado, cruzaría la frontera provincial antes del anochecer, poniéndose fuera del alcance de Montero. «Ten cuidado», dijo Miguel mientras Carlos montaba a Tormenta. «No te arriesgues innecesariamente». Carlos sonrió con confianza. «Lo mismo digo, hermano. Te veré del otro lado». Con un último saludo, espoleó a su caballo y partió, dejando tras de sí una estela de polvo que brillaba dorada bajo el sol de la mañana. Miguel regresó a la casa para recoger las pocas provisiones que llevaría: agua, algo de comida, un cuchillo y una manta. Carlos también le había dado un pequeño revólver, una reliquia de sus días como guardia de seguridad. Miguel lo aceptó con reticencia, esperando no tener que usarlo. La hora de espera se le hizo eterna. Cada pocos minutos salía al porche para escanear los alrededores, temiendo ver jinetes acercándose, pero sin detectar nada fuera de lo normal. Fantasma parecía compartir su ansiedad, moviéndose inquieto en el corral donde esperaba. Finalmente, cuando el sol indicaba que había pasado aproximadamente una hora desde la partida de Carlos, Miguel montó a Fantasma y comenzó su propio viaje. En lugar de seguir cualquier camino visible, se dirigió directamente hacia la base de un acantilado rocoso que, según el mapa de Carlos, ocultaba un sendero estrecho que eventualmente conducía al desfiladero del Águila. El terreno era aún más difícil de lo que había anticipado. El sendero, apenas perceptible en algunos tramos, serpenteaba entre formaciones rocosas y ocasionalmente desaparecía por completo, obligando a Miguel a orientarse por instinto y por las indicaciones que Carlos le había dado. Fantasma, sin embargo, parecía encontrar el camino con una facilidad asombrosa, como si pudiera sentir la dirección correcta incluso cuando Miguel dudaba. En varias ocasiones, cuando Miguel intentaba guiar al caballo por lo que parecía un camino más accesible, Fantasma resistía suavemente, optando por rutas que, aunque aparentemente más difíciles,
resultaban ser más seguras o directas. «Debería dejar de pretender que te estoy guiando», murmuró Miguel después de una de estas ocasiones, aflojando las riendas. «Pareces conocer estas montañas mejor que yo». Avanzaron así durante horas, deteniéndose solo brevemente para beber agua y descansar. El sol alcanzó su cenit y comenzó su descenso hacia el oeste, proyectando sombras cada vez más largas entre las rocas. Miguel calculó que debían estar aproximadamente a mitad de camino hacia el desfiladero. Fue entonces cuando escuchó el primer disparo. El sonido, distante pero inconfundible, reverberó entre las paredes rocosas de la montaña. Miguel se tensó inmediatamente, años de entrenamiento militar activándose en un instante. Fantasma también reaccionó, sus orejas girando nerviosamente hacia la dirección del sonido. Miguel se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Pasaron varios segundos hasta que un segundo disparo resonó, seguido por un tercero. Venían de la dirección este, donde Carlos había ido para crear la distracción. «Carlos», murmuró Miguel, sintiendo cómo la preocupación se asentaba como plomo en su estómago. Pero no podía desviarse del plan, no podía regresar. Carlos era un soldado experimentado, sabía cuidarse solo. Lo mejor que Miguel podía hacer por su amigo era completar la misión, llegar al desfiladero y cruzar la frontera con Fantasma. «Tenemos que seguir», le dijo al caballo, acariciando su cuello para calmarlo. «Carlos está creando la distracción que necesitamos». Continuaron avanzando, ahora con mayor urgencia. Miguel se encontró constantemente mirando por encima del hombro, buscando señales de persecución. Los disparos significaban que Montero había mordido el anzuelo, siguiendo el rastro falso que Carlos había dejado, pero también indicaban que estaban jugando un juego peligroso con un hombre sin escrúpulos. El sendero se estrechaba cada vez más mientras ascendían. En algunos puntos, la pared rocosa a un lado y el precipicio al otro apenas dejaban espacio suficiente para que Fantasma pasara. Miguel desmontó en estos tramos, guiando al caballo con cuidado, consciente de que un paso en falso podría ser fatal para ambos. «Lo estás haciendo muy bien», murmuraba constantemente, tanto para tranquilizar a Fantasma como para calmarse a sí mismo. Casi llegamos al desfiladero. Según las indicaciones de Carlos, el desfiladero del Águila era un paso estrecho entre dos montañas, formado por siglos de erosión causada por un río ahora seco. Era el punto más vulnerable del recorrido, ya que ofrecía poco espacio para maniobrar y ningún lugar donde esconderse si eran descubiertos. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo las rocas de tonos anaranjados, Miguel divisó finalmente la entrada al desfiladero. Tal como Carlos lo había descrito, era una abertura estrecha entre dos paredes rocosas imponentes, con el antiguo lecho del río sirviendo como un camino natural. Miguel se detuvo un momento, contemplando el paso. Había algo inquietante en su quietud, en el silencio absoluto que parecía envolverlo. Incluso Fantasma parecía reticente, resoplando nerviosamente y moviendo las orejas en todas direcciones. «No me gusta tampoco», admitió Miguel, escudriñando los alrededores, «pero es nuestro único camino». Decidió desmontar y aproximarse a pie, guiando a Fantasma por las riendas. Si había alguna emboscada, al menos presentarían un objetivo menos visible y tendrían más opciones para reaccionar. Avanzaron lentamente hacia la entrada del desfiladero. Miguel sentía todos sus sentidos agudizados, como en los viejos tiempos en zonas de combate. Cada sonido, cada movimiento de sombras entre las rocas, cada cambio en la brisa era registrado y evaluado por su mente entrenada. Estaban a unos 50 metros de la entrada cuando Fantasma se detuvo abruptamente, rehusándose a avanzar más.
Sus orejas estaban completamente erguidas, sus músculos tensos como cuerdas de acero bajo su pelaje. «¿Qué pasa, amigo?», susurró Miguel, acariciándolo para calmarlo. Pero el caballo permanecía inmóvil, como una estatua blanca contra el paisaje rojizo. Miguel miró nuevamente hacia el desfiladero, intentando ver lo que había alertado a Fantasma. Al principio no detectó nada, pero entonces un pequeño movimiento captó su atención. Una piedra diminuta rodando por la pared del desfiladero, desalojada desde arriba. No estaban solos. Con movimientos lentos y deliberados, Miguel retrocedió, guiando a Fantasma detrás de una formación rocosa que los ocultaba parcialmente de la vista del desfiladero. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones. Si Montero había adivinado su plan y posicionado hombres en el desfiladero estaban atrapados, no había otro paso accesible a caballo por kilómetros a la redonda, y retroceder significaba encontrarse con Montero y el resto de sus hombres. «Necesitamos un nuevo plan», murmuró, más para sí mismo que para Fantasma. Recordó entonces algo que Carlos había mencionado casualmente la noche anterior, mientras revisaban el mapa. Existía una ruta alternativa, un antiguo sendero de pastores que ascendía por la montaña y eventualmente descendía hacia el mismo valle al que conducía el desfiladero. Carlos lo había descartado por ser demasiado empinado y peligroso para un caballo, especialmente uno que no estuviera acostumbrado a terrenos extremos. Miguel miró a Fantasma, considerando. Este no era un caballo ordinario. Había demostrado una agilidad y seguridad en terrenos difíciles que Miguel nunca había visto en otro animal. ¿Sería posible? No tenían muchas opciones. El sol se ponía rápidamente, y pronto la oscuridad haría cualquier travesía por la montaña extremadamente peligrosa. Tenían que intentarlo ahora o arriesgarse a ser capturados al amanecer. «Vamos a hacer algo estúpido, amigo», dijo Miguel, montando nuevamente sobre Fantasma, «pero confío en ti». Alejándose silenciosamente del desfiladero, Miguel dirigió a Fantasma hacia la base de la montaña que se alzaba a su izquierda. Según recordaba del mapa, el sendero de pastores comenzaba en algún punto de esa ladera, ascendiendo en zigzag hasta una cresta elevada. Después de varios minutos de búsqueda, distinguió lo que parecía ser el inicio del sendero, apenas visible, más un rastro de desgaste en la vegetación que un camino propiamente dicho. Con un último vistazo hacia el desfiladero, ahora parcialmente oculto por las sombras del atardecer, Miguel tomó su decisión. «Allá vamos», dijo, dirigiendo a Fantasma hacia el inicio del sendero. El ascenso fue inmediatamente más difícil de lo que había anticipado. El sendero era tan estrecho que en algunos puntos los flancos de Fantasma rozaban la pared rocosa a un lado y el vacío al otro. La pendiente era pronunciada, obligando al caballo a dar pequeños saltos para superar algunos tramos. Miguel se inclinó hacia adelante, pegando su cuerpo al cuello de Fantasma para mantener el equilibrio y murmurar palabras de ánimo. «Lo estás haciendo increíble», repetía. «Solo un poco más». La luz disminuía rápidamente, haciendo cada paso más peligroso que el anterior. Miguel se encontró confiando casi exclusivamente en Fantasma, cuya visión parecía adaptarse mejor a la creciente oscuridad. En varios puntos, cuando Miguel habría elegido un camino, Fantasma optaba por otro, y cada vez resultaba ser la elección correcta. Ascendieron durante lo que pareció una eternidad, con el sendero zigzagueando por la ladera de la montaña. Miguel perdió la noción del tiempo, concentrado únicamente en mantener el equilibrio y en la próxima sección del camino. Sus músculos ardían por la tensión constante y su rodilla lesionada palpitaba con un dolor sordo que intentaba ignorar. Finalmente, cuando Miguel comenzaba a temer que hubieran tomado la dirección equivocada,
El sendero se niveló y emergieron en una pequeña meseta en la cresta de la montaña. La vista desde allí era impresionante. A un lado, el valle que habían dejado atrás, con pequeñas luces que debían ser antorchas o linternas moviéndose cerca del desfiladero. Los hombres de Montero, sin duda. Al otro lado, un nuevo valle se extendía en la penumbra, con una línea plateada serpenteando a través de él, un río que marcaba la frontera provincial. «Lo logramos, fantasma», dijo Miguel con voz entrecortada. «Esa es la frontera, justo allí». Miguel permitió que Fantasma descansara unos minutos en la cresta de la montaña. Ambos estaban exhaustos, pero la visión de la frontera tan cerca les infundía nuevas fuerzas. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, un manto de estrellas brillantes que parecían observarlos en silencio. «Solo nos queda el descenso», murmuró Miguel, estudiando la pendiente frente a ellos. Parecía menos pronunciada que la que habían ascendido, pero aún así representaba un desafío considerable, especialmente en la creciente oscuridad. A lo lejos, Miguel distinguió movimientos en el desfiladero que habían evitado. Las luces de linternas se multiplicaban y ahora parecían dispersarse en varias direcciones. Montero probablemente había comprendido que la emboscada había fallado y estaba ordenando a sus hombres buscar rutas alternativas. «No tenemos mucho tiempo», dijo Miguel, acariciando el cuello de Fantasma. «¿Estás listo para un último esfuerzo?» Fantasma resopló suavemente, como respondiendo afirmativamente. Miguel montó y, con un último vistazo hacia el valle que dejaban atrás, iniciaron el descenso. El sendero descendente era más ancho que el que habían utilizado para subir, probablemente porque era la ruta principal que los pastores utilizaban para llevar sus rebaños hacia el valle. Aún así, estaba lleno de piedras sueltas y secciones erosionadas que requerían toda la concentración y habilidad de Fantasma. Avanzaban con cautela, Miguel permitiendo que Fantasma eligiera cada paso. La luna, que ahora se elevaba en el cielo nocturno, proporcionaba suficiente luz para distinguir el contorno del sendero, pero las sombras profundas ocultaban muchos peligros potenciales. Habían descendido aproximadamente la mitad del camino cuando un sonido inesperado llegó a sus oídos. El inconfundible relincho de un caballo, no muy lejos de ellos. Miguel se tensó, tirando suavemente de las riendas para detener a Fantasma. Escucharon atentamente y pronto distinguieron más sonidos, cascos sobre piedra y voces humanas amortiguadas. «Nos están siguiendo», susurró Miguel. «Montero debe haber adivinado que tomaríamos este camino. No tenían alternativa más que continuar, ahora con mayor urgencia». Miguel se inclinó hacia adelante, susurrando al oído de Fantasma. «Necesitamos movernos más rápido, amigo. Sé que estás cansado, pero nuestra libertad depende de esto». Como si entendiera perfectamente, Fantasma aceleró el paso, manteniendo un equilibrio perfecto incluso en los tramos más difíciles del sendero. Miguel se maravillaba una vez más de la extraordinaria capacidad del caballo, de su valentía y determinación que parecían reflejar las suyas propias. El sendero se ensanchó gradualmente a medida que descendían, hasta que finalmente emergieron en un valle cubierto de hierba alta que ondulaba bajo la brisa nocturna. A unos 500 metros frente a ellos, el río brillaba plateado bajo la luz de la luna, la frontera que significaba su salvación. «Allí está», exclamó Miguel, permitiéndose una breve celebración. «Lo logramos, Fantasma». Pero su alivio fue efímero. Detrás de ellos, en el sendero de la montaña, aparecieron luces de linternas moviéndose rápidamente. Sus perseguidores habían ganado terreno durante el descenso. «Vamos», urgió Miguel, y Fantasma respondió inmediatamente, lanzándose a través del valle en una carrera frenética hacia el río. La hierba alta dificultaba ver el terreno bajo ellos,
Pero Fantasma corría como si conociera cada centímetro del camino, esquivando obstáculos invisibles para Miguel. Su pelaje blanco brillaba bajo la luz lunar, haciéndolos fácilmente visibles para sus perseguidores, pero también proporcionándoles la ventaja de ver claramente hacia dónde se dirigían. Cuando estaban a mitad de camino del río, un disparo rasgó el silencio de la noche. Miguel sintió cómo la bala pasaba silbando cerca de su oreja y espoleó a Fantasma para que aumentara la velocidad. «Vayan por los flancos», gritó una voz que Miguel reconoció inmediatamente como la de Eduardo Montero. «Quiero a ese caballo vivo». Dos jinetes aparecieron a los costados, intentando rodearlos. Eran hombres de Montero, montados en caballos rápidos y descansados, a diferencia de Fantasma, que llevaba un día entero de viaje a través de terreno difícil. Pero Fantasma tenía algo que esos caballos no tenían: un espíritu indomable y la determinación de un animal que ha probado la libertad y no está dispuesto a renunciar a ella. Con un relincho que sonó casi como un grito de batalla, Fantasma aceleró aún más, sus poderosas piernas devorando la distancia hacia el río. Los hombres de Montero se acercaban rápidamente, y Miguel sabía que no podrían ganarles en una carrera directa hacia el río. Necesitaban una estrategia. «Confía en mí», gritó Miguel, tirando repentinamente de las riendas y dirigiendo a Fantasma hacia un pequeño bosquecillo a su derecha. Era una jugada arriesgada, desviarse de la ruta más directa hacia la frontera, pero les proporcionaría cierta cobertura. Fantasma respondió instantáneamente, internándose entre los árboles con una agilidad asombrosa. Los jinetes que los perseguían dudaron momentáneamente antes de seguirlos, dando a Miguel y Fantasma unos segundos preciosos de ventaja. Esquivando troncos caídos y ramas bajas, navegaron a través del pequeño bosque y emergieron nuevamente en campo abierto, ahora en un ángulo diferente hacia el río. Los perseguidores habían perdido terreno en el bosque, confundidos por la oscuridad y la densidad de los árboles. El río estaba ahora a solo 200 metros de distancia, su superficie brillando como una promesa de libertad. Pero entre ellos y el agua se alzaba una figura solitaria a caballo: Eduardo Montero. «¡Alto!», gritó Montero, apuntándoles con una escopeta. «Ese caballo me pertenece». Miguel no redujo la velocidad. Con una claridad que solo surge en momentos de extremo peligro, vio dos opciones: intentar rodear a Montero, lo que les haría perder tiempo valioso, o enfrentarlo directamente. «¿Qué dices, Fantasma?», murmuró. «¿Lo enfrentamos?». Como respuesta, Fantasma aceleró aún más, dirigiéndose directamente hacia Montero. Era una imagen impresionante. El caballo blanco, como una aparición fantasmal bajo la luz de la luna, cargando a toda velocidad contra el hombre que lo había maltratado y abandonado. Montero disparó, pero el movimiento de su propio caballo, nervioso ante la carga, desvió el tiro. Antes de que pudiera recargar, Fantasma estaba casi sobre él. En el último segundo, cuando la colisión parecía inevitable, Fantasma se desvió ligeramente y pasó rozando a Montero, tan cerca que Miguel pudo ver la expresión de sorpresa y miedo en su rostro. El movimiento fue tan repentino que Montero perdió el equilibrio y cayó de su caballo, aterrizando pesadamente en la hierba. Sin mirar atrás, Miguel y Fantasma continuaron hacia el río, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. Los cascos de Fantasma golpearon la orilla y, sin dudarlo, el caballo se lanzó al agua, salpicando la superficie plateada. El río no era muy profundo en ese punto, apenas llegando al pecho de Fantasma, que avanzaba determinado a través de la corriente. Detrás de ellos, los hombres de Montero habían llegado a la orilla, pero se detenían, indecisos. La frontera provincial significaba el fin de la influencia de Montero, y ninguno se atrevía a cruzarla sin una orden directa. Montero,
que se había levantado y recuperado su caballo, llegó a la orilla justo cuando Miguel y Fantasma alcanzaban la orilla opuesta. Sus miradas se encontraron a través del agua que los separaba. «Esto no ha terminado», gritó Montero, su voz cargada de furia. Miguel simplemente asintió. «Sí, ha terminado», respondió con calma. «Él ha elegido su libertad». Como para confirmar sus palabras, Fantasma se alzó sobre sus patas traseras y relinchó hacia el cielo estrellado, un sonido triunfal que reverberó en el valle. Luego, con un último vistazo hacia sus perseguidores, caballo y jinete se adentraron en la oscuridad del nuevo territorio, dejando atrás a Montero y sus hombres. 3 días después, Miguel y Fantasma llegaron a un pequeño pueblo en la provincia vecina. Nadie los conocía allí, nadie sabía su historia. Para los habitantes eran simplemente un veterano solitario y su impresionante caballo blanco. Mientras se instalaban en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, Miguel recibió una visita inesperada. Carlos, montado en su fiel Tormenta, con una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Miguel, abrazando a su amigo. «Seguí las historias», respondió Carlos. «No todos los días se ve a un hombre montando un caballo blanco como ese. La gente habla». Esa noche, sentados frente a una fogata, Carlos le contó cómo había logrado eludir a los hombres de Montero y regresar a su granja, solo para encontrarla vacía y decidir seguir el rastro de su amigo. «¿Qué harás ahora?», preguntó Carlos. Miguel miró hacia el corral donde Fantasma descansaba bajo las estrellas, libre de cadenas, libre de miedo, libre de crueldad. «Vivir», respondió simplemente. «Vivir libre, como él me enseñó».